Me solicitan hacer una explicación un poco más larga a la pregunta ¿cómo era el nombre de las mujeres en Roma? Entonces, más bien la pregunta podría ser ¿cómo era el nombre en Roma, incluso el de las mujeres? En la actualidad el tema del nombre se desarrolla con el título de identidad jurídica. En la antigüedad, Roma no fue la diferencia y fue un ejemplo evidente donde la principal expresión de la identidad jurídica, la personalidad jurídica, la capacidad jurídica se reflejó con el nombre. Al respecto, el derecho romano desplegó la trianómina, derecho al uso de 3 nombres como facultad propia de quienes gozaban de la personalidad jurídica, integrada por 3 estados: status libertatis o estado de la libertad, ser libre, no esclavo; status civitatis o estado de la ciudadanía, ser ciudadano romano que gozaba de todos los derechos, tanto del derecho público como del derecho privado; y status familiae o estado de la familia, ser alieni iuris, capaz para ejercer potestades como la patria potestad y la potestad marital, o alieni iuris, incapaz, objeto de potestad. La trianómina se componía de el primer nombre, praenomen, del latín literalmente primer nombre, del latín prae, que significa antes de. En este caso, prenomen, antes del nombre. En español equivale a pre. Era el nombre o nombre de pila, el único nombre que los padres podían elegir y poner a su hijo con el objeto de distinguirlo de los otros integrantes de la familia. Verbi gratia, era común que el primer hijo llevara por honor el nombre del padre y por tanto del abuelo, por tradición, o en recuerdo de algún otro antepasado familiar, y se escribía en abreviatura, por ejemplo, Caius C, Lucius L, Appius AP. Y el segundo nombre, nomen, del latín literalmente nombre, era el nombre gentilicio, semejante hoy al apellido. Es el apellido de la gens. Era como a todos los integrantes de la gens, que era la unión de las familias que tenían un mismo parentesco. Viene del linaje de ascendencia y descendencia que se heredaba de padres a hijos porque designaba a todos los descendientes de un antepasado común, para seguir el régimen patriarcal, obviamente. Ejemplos: Cornelia, Julia, Servilia, Fabia, Valeria, Claudia, Antonina, bueno, y otras. Por ejemplo, Iulius de la gens Julia, Cornelius de la gens Cornelia. El tercer nombre, cognomen, del latín se forma literalmente de co, que es junto con o después del nombre. Era el nombre familiar, es el nombre de la familia concreta y particular dentro de la gens, el nombre que identificaba una rama específica de la familia que pertenecía a la gens. Por ejemplo, dentro de la gens Cornelia existió una rama, la de los Escipiones, cuyos miembros, los Cornelios Escipiones, dominaron con poderío militar y estratégico la política romana en las guerras púnicas, periodo conocido por esto como época de los Escipiones, como por ejemplo Escipión el africano, famoso por su victoria sobre Aníbal en la batalla de Sama, lo que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Y además Escipión el emiliano, conocido por su estrategia en la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica, lo que redundó en la expansión de Roma y la consolidación en el Mediterráneo. Así es que el nomen y el cognomen son los antecedentes del apellido moderno, son el origen hoy del apellido paterno y materno, son los apellidos de la familia. De hecho, en italiano apellido se dice cognomen. El cuarto nombre, agnomen, del latín se forma literalmente de ad, adicional al nombre. Era el sobrenombre o apodo que se añadía al nombre completo
para indicar un logro o característica física, cualidad o condición destacada de una persona o de su familia. Verbi gracia, el muy conocido y reconocido y recordado Cicerón, filósofo, estadista y orador romano que vivió entre el año 106 y 46 a.C. O sea, él tenía el primer nombre, praenomen, Marco; segundo nombre, nomen, Tulio, de la gens, Tulia; tercer nombre, cognomen, hijo de Marco Tulio Cicerón, padre; y cuarto nombre, agnomen, Cicerón, que proviene del latín cicer, que significa garbanzo. Fue el apodo hereditario. Plutarco menciona que el nombre pudo haberse originado por la dedicación de la familia al cultivo y venta de garbanzos. Por ejemplo, agnomen podía ser un nombre honorífico por logros obtenidos, como en el periodo arcaico Magnus, el grande, propio de los reyes como Tarquinio Prisco, el grande, el viejo, el sabio. En el periodo preclásico, Victoris Imperatoris, general victorioso, como por ejemplo Geneo Pompeyo Magno. Y en el periodo clásico, Octavio, que había sido adoptado por el victorioso Cayo Julio César, hijo de Cayo Julio César y Aurelia, en el año 44 a.C., su tío abuelo materno tomó el nombre del adoptante, agregó el de su gens, seguido por el nombre con anus, Cayo Julio César Octavianus, a quien en el año 27 a.C. el Senado le concedió el título por la estructura estatal del periodo clásico y por la forma del principado, le concedió el título de princeps, príncipe, el primer ciudadano, y llevar los títulos honoríficos por tradición de César y por dignidad de imperator, emperador, general victorioso y gobernante supremo, y de Augustus, Augusto, protegido por los dioses. Así continuó la tradición, la dinastía Julio-Claudia, de Tiberio, de Calígula, de Claudio, de Nerón, inclusive también las sucesivas dinastías. Un caso notorio, el príncipe Traiano, hijo del divino Nerva. Su nombre llegó a abarcar hasta 17 apelativos, entre nombre y títulos diferentes que se añadieron al Marcus Ulpius Traianus original. Entonces, Imperator, César, Divi, Nerve, Filius Marcus, Ulpius, Nerva, Traianus, Optimus, Augustus, Fortissimus, títulos honoríficos, Princeps Germanicus, Dacicus, Particus, vencedor de aquellos enemigos, y Maximus, 17. Igualmente, en el periodo posclásico, imperio absolutista, los emperadores Constantino, por ejemplo, Flavio Valerio Constantino el Grande, emperador romano desde el 25 de julio del año 306 hasta su muerte, 22 de mayo del 337 después de Cristo en Nicomedia, que fue una antigua ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, que es la actual ciudad de Izmir en Turquía. Diocleciano la convirtió en la principal ciudad del Imperio Romano de Oriente, adornándola de espectaculares construcciones. Constantino el Grande estableció allí su residencia. Fue centro jurídico y el lugar donde el concilio provincial se reunía para celebrar las ceremonias del culto imperial. Por ejemplo, también Justiniano I, Flavio Pedro Sabasio Justiniano I de Justus, es decir, justo, recto y equitativo, el grande emperador del Imperio Romano de Oriente desde el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte 14 de noviembre del año 565 después de Cristo en Constantinopla, llamada antes del año 330 Bizancio, y tras la caída del Imperio Romano de Oriente ante los turcos otomanos en 1453, actual Estambul, Turquía. Los libertos solían adquirir el nombre de la gens de la familia de la que habían sido esclavos. Todo lo relativo a la persona en Roma
quedaba registrado en el censo, que estaba a cargo de la magistratura mayor censura. Pero lo que realmente importaba en Roma no era tanto quién era o qué nombre o apellido se adoptaban, sino dónde se estaba situado a nivel social, a qué estirpe se pertenecía. Y allí cobraba verdadero protagonismo el nomen o nombre de la gens y el cognome o nombre de la familia. Después de lo anterior, de la anterior explicación, se puede entender el nombre en Roma. Entonces ahora con relación a las mujeres. Así es que en Roma, de acuerdo a la trianómina de la que hemos hablado, las mujeres no tuvieron primer nombre, prenomen, primer nombre o nombre de pila durante la mayor parte de la historia de Roma. Se les daba el segundo nombre, nomen, siempre coincidente con el de su gens y familia. Entonces las mujeres se identificaban con el nombre de la gens. Solamente se les podía añadir el tercer nombre, cognomen, que correspondía a un numeral para distinguir su posición dentro de la jerarquía familiar basada en la secuencia y en el orden de nacimiento. Prima, la primera. Segunda, la segunda, y así sucesivamente. Mayor, la hija o hermana mayor. Minor, la hija menor o la más joven. En la dinastía Julio-Claudia, por ejemplo, las hermanas de Julio César eran nombradas Julia, prima, la mayor, y Julia, segunda, la menor. Por ejemplo, Agripina la mayor o Agripina la vieja, hija de Marco Agripa y Julia la mayor, nieta de Augusto, esposa de Germánico y madre de Agripina la menor, quien a su vez fue bisnieta de Marco Antonio y Octavia la menor, hermana de Calígula, esposa y sobrina de Claudio, pero también madre de Nerón. Entonces las mujeres no tuvieron prenomen durante la mayor parte de la historia romana, solo nomen y una especie de cognomen numérico, y entonces no pudieron tener un nombre propio hasta tiempos imperiales, finales del periodo clásico, y así es que en el periodo posclásico, por ejemplo, Flavia Máxima Fausta ya tenía los nombres. Esposa del emperador Constantino I, era hijo del emperador Maximino y Eutropia, y madre de los futuros emperadores Constantino II, Constanzo II y Constante, y de dos mujeres, Constantina y Helena. A pesar de su posición en el año 326, Flavia fue ejecutada por orden del mismo Constantino después de la muerte de su hijastro Crispo, hijo de Minerva, la primera esposa de Constantino I. Se especula un posible complot para asegurar la sucesión. También, por ejemplo, Elia Flavia Flaccilla, que fue la primera esposa del emperador Teodosio I, emperador a partir del año 379 después de Cristo. Descendía de una familia hispano-romana, nació en Hispania. Fue madre de 3 hijos, de los emperadores Arcadio y Honorio y de Elia Pulqueria, y recibió el título de Augusta, que la reconocía como emperatriz. Así es que en Roma este sistema de nombres denominado trianómina influyó en la formación de los apellidos actuales. Prenomen, nombre personal. Nomen, nombre gentilicio de ascendencia y descendencia de donde desciende el árbol familiar. Cognomen, apellido familiar de la familia específica que ocupa un lugar determinado en el árbol genealógico. Entonces, en el derecho romano, en el tema de identidad jurídica, concesión de personalidad jurídica y con relación al atributo del nombre, y especialmente con relación a las mujeres, se observa la más profunda discriminación y por consiguiente histórica exclusión. Gracias.